Feliz mañana. En nombre de Internet Society Capítulo Panamá, le damos la más cordial bienvenida al tercer webinar de la serie que desarrolla el Comité de Educación. En esta ocasión agradecemos la participación especial de los estudiantes del Diplomado en Gestión de Cumplimiento de la UNESPA. Nuestro invitado de hoy es el doctor Franklin Rivas, ingeniero de sistema y doctor en ciencias aplicadas, cuya labor académica la ha desarrollado en universidades y en instituciones de investigación de alto prestigio en Venezuela, Ecuador y Chile. Miembro del equipo de gobernanza de Alianza Académica para la Transformación Digital, con el apoyo del acuerdo establecido entre Scotiabank y la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Ha publicado más de 200 artículos científicos, es coautor y o editor de 15 libros. Ha sido invitado especial para dictar conferencias magistrales y tutoriales en varias partes del mundo. De igual modo, ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas, Kuwait Oil and Company, Halliburton, industria petrolera venezolana, empresas siderúrgicas, empresas de aluminio, sistema de transporte masivo, sistema de salud, diferentes organismos públicos y universidades, entre otros. Ha sido director de más de 70 proyectos o tesis de grado a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Su línea principal de investigación está relacionada a la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Le fueron otorgados los reconocimientos por la empresa Halliburton por contribución y dedicación al desarrollo de la tecnología petrolera y por la revista internacional Gerente, por estar entre los 100 gerentes venezolanos más exitosos. El conversatorio en esta ocasión estará conducido por el licenciado José Vega, miembro destacado del capítulo de Internet Society, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, especializado en propiedad intelectual, Derecho Informático, protección de datos personales, informática forense, entre otros. Sean todos bienvenidos. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Noralín. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a tener un interesante conversatorio con el doctor Franklin Rivas. Si Franklin nos está escuchando, cuando guste puede activar su cámara. Buenos días, Franklin. Buenos días, José. Contento de estar compartiendo esta tribuna virtual contigo en la mañana de hoy y con todos los miembros del auditorio que han hecho un espacio en su sábado por la mañana para escuchar lo que estoy seguro va a ser una interesante conversación con una persona tan conocedora del tema de la inteligencia artificial y de tecnologías disruptivas como eres tú. Muchísimas gracias, José. Quiero aprovechar de dar las gracias por la invitación. Es un placer pues, para mí poder estar el día de hoy aquí, poder compartir contigo todas estas experiencias. Además, tiene mucha significación en lo personal esta actividad. Debo contarte una anécdota histórica. Cuando ingresé a mi vida como profesor universitario, hace 27 años, la primera clase que tuve que dar en ese momento, siendo un niñito en ese momento que fue a dar clase, cuando entro a mi sala de clase a empezar mi vida académica, a la primera persona que vi sentadita en la primera silla, en la primera fila para ver la clase fue Noralí. Entonces, es maravilloso pues poder conseguirla nuevamente por estos escenarios después de tanto tiempo. Creo que definitivamente todas esas anécdotas que pues, pueden ser hasta graciosas que uno puede haber visto en esas películas, tipo El Rey León, el Círculo de la Vida y todas esas cosas puede significar de que la vida nos va dando vueltas y nos va encontrando personas que han dejado un grato recuerdo en nuestras vidas, la vamos a volver a conseguir en algunos momentos y poder interactuar con ellos. Así que además tiene mucha significancia para mí el poder estar aquí hoy y además, pues, por supuesto, compartir contigo, que eres una persona que tiene mucha experiencia dentro de todas las áreas que nos comentó Noralí. Claro, no dudo que es una gran satisfacción para ti. En una proporción, por supuesto, es motivo de alegría para mí también que hoy en la mañana nos acompañen estudiantes de un programa de cumplimiento normativo que mantenemos en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado en Panamá. Bien, vamos a pasar de una vez con el tema que nos reúne hoy en la mañana. Nosotros
estamos escuchando cada día más acerca de la condición de Latinoamérica como una región que tiene una serie de inequidades que someten a la población a planos muy desiguales. Y el surgimiento de tecnologías como la inteligencia artificial dibujan una serie de promesas en el horizonte, pero todos sabemos que cuando se llevan estas cosas a la práctica, lo que podría parecer en un momento como algo promisorio, algo conveniente, puede convertirse en algo que produce efectos inesperados, que produce algún tipo de consecuencia o que no se previó o que se previó y se subestimó. Entonces, esta discusión que iniciamos hoy tiene como propósito traer un poquito a la mesa de la discusión ciudadana si hay una necesidad de crear un marco ético dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial. Y para ello me gustaría partir de algunas premisas que nos lleven a nuestra primera pregunta. Primero que todo, hay un desarrollo muy incipiente de la introducción de tecnologías como esta por parte de los gobiernos latinoamericanos. En realidad, Latinoamérica no es una región que marcha a la vanguardia en este tipo de cosas. Hay un estudio publicado por Web Foundation hace 2 años que se titula Algoritmos e Inteligencia Artificial en Latinoamérica. Y en el estudio decían que los gobiernos de nuestra región deben implementar políticas que faciliten la participación ciudadana en las discusiones de decisiones públicas. Y las tecnologías de información y comunicación ofrecen oportunidades sobre todo a grupos que podrían considerarse tradicionalmente excluidos para que hagan una defensa más eficaz de sus derechos, sobre todo ante el Estado. Quisiera que nos dieras tu opinión respecto a si nuestra región, Latinoamérica, debe considerar la adopción de límites éticos para analizar y evaluar estos dilemas morales quizás novedosos que nos está planteando el empleo de la inteligencia artificial en procesos de la sociedad. Gracias, José. Bueno, debo manifestarte que creo que una de las preguntas más complicadas que me hayan podido hacer en cualquiera de estos entornos, porque no es un tema fácil, ¿no? Es más fácil cuando me preguntan de cómo hacer las derivadas en un algoritmo matemático, cómo hacer una implementación práctica a nivel de conexiones, de esas cosas que tal vez entrar en todos estos asuntos. Sobre todo cuando entramos en el mundo de la ética, entramos en muchos aspectos que son de alguna manera subjetivos y tienen mucho que ver con criterios. Porque definitivamente la ética está asociada a los valores, está asociada a los principios, está asociada al bien, está asociado a la virtud, está asociado a la bondad, a la maldad, está asociado a muchos conceptos que pueden estar claros, pero el problema de eso es nuevamente cómo lo implementamos. Eso es tan sencillo como cuando me preguntan qué es la inteligencia artificial y de repente en ese momento yo puedo definirlo muy fácilmente. O sea, imagínense, primera clase del día, ¿qué es inteligencia artificial? Llega un estudiante y le digo, inteligencia artificial, como su nombre lo indica, es copiar artificialmente la inteligencia. Gracias, hasta luego, fin de la clase. Es muy fácil, eso es todo, sí. Yo no necesitaría una definición más grande de inteligencia artificial que copiar artificialmente la inteligencia. Hasta ahí es sencillo. Lo difícil es después decir, pero ¿qué es inteligencia? Eso es otro. Ahí nos complicamos porque ahí hay que entrar en eso. Lo mismo ocurre con estos principios asociados con la ética. Porque la ética tiene muchas aristas de la ética. Y lo más interesante de todo este asunto, y por lo cual ha sido un tema de estudio desde cientos de años con los aspectos de la ética, de qué significa la ética, tiene que ver con interpretaciones, tiene que ver hasta con culturas, todas esas cosas que están allá. Porque al final, ¿qué podemos conseguir? Imagínate qué significa el bien, qué significa el mal. Son algunas aristas que van a depender de cada quien, que algo sea bueno o algo sea malo. Tan sencillo como una persona dentro de nuestro país, como tú estás haciendo el caso de Latinoamérica. Yo llego y le digo a una persona, mira, me enteré que Luis tiene 2 esposas. Todo el mundo, wow, eso es horrible, ¿cómo es posible? Tiene 2 esposas. Además, está ilegal, es dentro de todo eso.
Pero si le estuviera diciendo eso a una persona que viene dentro de alguno de los países árabes, donde dice, tiene 2 apenas, bueno, ojalá consiga 2 más y sea feliz con 4. O sea, nuevamente, es bueno, es malo. Nuevamente entramos en conceptos que son sumamente difusos. Nuevamente, lo que tú dices de la equidad, que sí creo que es un problema mundial, no solamente en Latinoamérica, es un problema del mundo, porque esos problemas de falta de equidad ocurre hasta en las primeras potencias del mundo también. No son solamente en Latinoamérica. Claro, para nosotros es mucho más marcado. Para nosotros tenemos características muy particulares como región, no como individuos, porque tal vez uno cuando dice los latinoamericanos, bueno, puede estar metiendo a cualquier cantidad de millones de personas donde cada uno es un individuo que pueden tener conductas muy distintas unos que otros. Hay una anécdota muy curiosa en Venezuela, un expresidente que en una locución que hizo el Congreso, el presidente Rómulo Betancourt, llega y estaba haciendo una explicación de algo del país y dice, bueno, nosotros no somos suizos. O sea, entendamos que nosotros, el comportamiento de un venezolano, de un latino, no podemos compararlo con el comportamiento tal vez mucho más formal, organizado y metódico de lo que puede ser los suizos. Entonces, en ese aspecto sí tiene que ver. Entrando al punto de la inteligencia artificial, hay herramientas que han sido fabulosas, han sido importantes para poder justamente apoyar esos elementos que tú decías. Y sí debe ser, y ahí es donde creo que debemos concentrarnos. Por ejemplo, darte un ejemplo, salud. Salud creo que es una de las áreas fundamentales. Porque el mundo, vemos como la tecnología va por un área y la vida real va por otra. De hecho, la formación académica va por un área y la vida real va por otra. En el área de la medicina, la gente se ha ido hacia la superespecialización dentro de sus estudios. Ya no basta con ser un médico, ya no basta con ser cirujano, no basta ser cirujano en manos, sino ya hay expertos en falange, por decirte algo. ¿Ok? Pero lo más seguro es que cualquier persona que tenga que ir a un sitio de atención médica, cuando llegue a ese lugar, con mucha suerte, lo atenderá un médico, tal vez inclusive recién graduado. Muchas veces puede ser un estudiante de medicina, muchas veces puede ser una enfermera, mucha gente puede ser personas con algún tipo de estudio de ciencia de la salud, pero que no son medicina. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿para qué nos especializamos tanto si lo más seguro es que el 98% de las personas cuando vayan a un sitio de salud sea atendido por una persona que no va a tener esa experticia que tanto agradecemos? Ahí viene la inteligencia artificial. Por ejemplo, en una de las tantas técnicas que hay, los sistemas basados en conocimiento, los sistemas expertos, van a permitir de que tú puedas tener en ese sitio de atención primaria el conocimiento del experto más grande en el mundo y que esté en las manos de ese médico, de esa persona que por lo menos lo pueda ayudar en una primera aproximación de la situación del paciente y lo pueda referir a la persona importante. Entonces, ahí es donde yo creo que hay elementos de la tecnología, de la inteligencia artificial que nos pueden ayudar. ¿Hace falta aspectos éticos? Absolutamente, absolutamente. Pero ahí tenemos que llegar a verlo, porque más allá de unos grandes preceptos, te hago una analogía con lo que sería la metodología de la investigación, porque tal vez sea una palabra que puede entender más todo. Cuando uno hace un proyecto, muchas veces uno empieza definiendo, bueno, el problema, objetivos. Ok, tengo objetivos. Después el objetivo lo desgloso en actividades. Perfecto, son las cosas que tengo que atender para poder llevar a cabo y conseguir ese objetivo. Y después, importante, es que lleguemos al nivel de definir los indicadores que nos van a permitir ver la consecución del objetivo. A ese mismo nivel creo que tenemos que llegar con los aspectos asociados con la ética. Más allá de grandes preceptos, ¿cómo lo vamos a poder llevar a la interpretación? ¿Cómo vamos a poder nosotros manejar esos aspectos éticos y que sean medibles, sean palpables, sean cuantificables y sean factibles de seguir y garantizar para poder lograr esos aspectos que tú has dicho? Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo en que los sistemas basados en inteligencia artificial están redefiniendo de alguna manera nuestra relación con los dispositivos y los datos y los modelos conceptuales en que se basa esa relación. Y quizás sea justo decir que todos estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial debe ser utilizada para hacer el bien. Pero alineándome un poco con la introducción que hacías hace unos minutos en cuanto a había que plantearse cosas tan básicas como qué es inteligencia artificial para poder iniciar las discusiones de temas relacionados con la ética que debe ser aplicada a ella.
cuando hablamos del empleo de la ética en la inteligencia artificial, vemos que actualmente no se hace con criterios muy realistas. No se ha establecido ni siquiera lo que significa hacer el bien con ella. Se habla de que la inteligencia artificial debe promover el desarrollo humano, debe hacer el bien, pero ni siquiera se ha definido qué es el bien o el mal, como decías tú hace un momento. Por otro lado, esa automatización de procesos racionales, la réplica de la inteligencia humana a la que te referías también hace un momento, al tener ese potencial tan grande de generar inequidad, va a ocasionar ventajas que no existían en grupos humanos. Va a ocasionar desventajas que no existían también en grupos humanos. Y el balance de poder que hay en las organizaciones, en los estados, en las regiones, está cambiando también, y no hay duda que hay una interconexión indisoluble entre intereses y poder. Así que una cosa tan puntual, tan angular como la inteligencia artificial está empezando a redefinir todo nuestro mundo. Yo veía hace 2 meses el MIT Technology Review publicó una entrevista a Jess Whittleston. Ella es una investigadora del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia de la Universidad de Cambridge. Y ella, su estudio principal lo hace en métodos para construir mejores niveles de confianza para los sistemas de inteligencia artificial. Y Jess decía que la ética que tenemos actualmente para la inteligencia artificial está muy centrada en principios de muy alto nivel. ¿Y qué sucede cuando 2 principios de alto nivel entran en conflicto, por ejemplo? Se ha planteado últimamente, dentro del contexto, por ejemplo, de la pandemia, tienes que salvar la vida por un lado y entra en conflicto con derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, ¿qué debe prevalecer? Todavía no hay una claridad y tal vez no se ha establecido cómo lidiar con esos conflictos, partiendo de realidades como esas que ya son más que inminentes, están presentes ya. ¿Crees que el desarrollo de un marco ético para la inteligencia artificial debe plantear a la sociedad solamente normas que ponderen y analicen aspectos de justicia, del bien y mal y de equidad, o debe también proveer mecanismos de resolución, entre comillas, si se quiere, de estos conflictos para poder decidir la prioridad en la aplicación de estos principios de alto nivel que ahora mismo la rigen? Wow. Complicado, como te digo, yo creo que hay que hacer las 2 cosas, pero hay que hacerlo por etapas. Porque como te digo, en este momento, que además puede haber hasta terror en muchas personas con respecto a todo esto, porque tal vez empiezan a verse como muy vigentes todas esas películas que veíamos tal vez hace 30 años atrás, Terminator, todas esas como que las máquinas iban a acabar con el hombre y todo lo demás. Hay mucha gente que puede sentir en estos momentos que estamos como que entrando a esas etapas en las cuales ya si le estamos dando tanto poder y tanta autonomía y tanta inteligencia a una máquina, pudiera ser que en algún momento decidiese tomar algún tipo de acciones contra el mismo ser humano. Lo cual, si nos ponemos a verlo, debe ser algunos criterios, que es lo que más se está trabajando en estos momentos, criterios macros de cómo poder tratar la inteligencia artificial, porque hay muchos aspectos. Como te digo, las definiciones no son nada claras. Y me voy a eso, te pongo nuevamente una analogía y pido disculpas por la sencillez del asunto, pero creo que es la forma más fácil de tal vez entender los conceptos. Te pongo un ejemplo, creo que una de las preguntas más retóricas interesantes que puede haber es la famosa serie de Pinky Cerebro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Lo que hacemos todos los días, tratar de conquistar el mundo. ¿Quién crees que ha conquistado el mundo? ¿Lo conquistó Jeff Bezos porque es el hombre más rico del mundo? ¿Lo conquistó Bill Gates? ¿O más bien lo conquistó fue Donald Trump o Putin o el Papa Francisco? ¿O lo conquistó Shakira o Bad Bunny en estos momentos que están allá? ¿O Messi?
O más bien Elon Musk dijo ahora, no, ya están peleándose mucho por conquistar este mundo, yo me voy más bien para afuera y conquisto otro mundo para que está peleando con tanta gente, entonces me voy para afuera de este espacio para hacerlo. Son preguntas difíciles, o más bien, ¿quién conquista el mundo? El que cada día sale a hacer lo que tiene que hacer en su trabajo, en su nivel, en su entorno, en su contexto, y logra hacer lo mejor que puede su tarea. ¿Quién de todos ellos es el que está conquistando el mundo? Ahí es donde vamos desde lo macro hasta lo micro de esas cosas que están allá. Lo que tú dices son tareas muy difíciles de reflexión y que además cuando se han hecho estudios masivos dentro de lo que tú comentabas, de muchos de estos estudios que se están haciendo con respecto a qué se debe hacer en circunstancias, lo mejor es vamos a preguntar a la gente cómo lo hubiera hecho por sí solo. Y ha sido hasta un poco duro ver muchas de las decisiones de qué hace la gente. Ese típico de preguntas que se han hecho. Unos casos típicos que se analizan ahí, por ejemplo voy manejando mi auto, mi vehículo, voy en un sitio y llego a un lugar donde hay una encrucijada y no tengo opción de tomar una otra salida y debo matar a unas personas o debo matar a otras. No hay otra. ¿Qué debo hacer? Entonces ahí empiezas por decir todos los ejemplos que empiezan a plantear. Ajá, en un lado hay una sola persona, en el otro lado hay 5. No, pues mata a uno en vez de matar a 5. Después dice, ok, te lo pongo más difícil. Resulta que el que está de este lado es, no sé, Juan Pablo II, y el otro lado son 5 que no sé quiénes son. Wow, entonces no hay que salvar a Juan Pablo II, vámonos por los otros. Y así nuevamente es difícil, y lo más duro es que tal vez hemos tenido que llegar al nivel, y ahora en producto de la pandemia, donde sin querer hay personas que han tenido que llegar a ese nivel de decisión. Lo pudimos ver en todos esos países donde ya se sobresaturó las capacidades de atención sanitaria, y llega un paciente que está esperando un respirador, ¿a quién se lo doy? Entonces el criterio no, si es mayor de 65, pues es lo que se muera, total, ya vivió bastante, déjese más bien al joven. Ok, como precepto puede sonar tal vez para algunos bien, pero nuevamente, ahí me voy al caso de, es realmente eso, debe estar en potestad de una persona definir la vida de otros. Es duro, es muy duro, es terrible. Uno puede decir, bueno, precisamente para eso es buena la inteligencia artificial, porque en vez de quitarme yo el dolor de cabeza o el sentimiento de culpa de que fui yo el que lo decidió, no, pues se lo dejo a la computadora. Bueno, lástima, el sistema me dio que tú te mueres, lo siento, sorry, hasta aquí llegaste. Entonces, por eso, lo que se ha llegado, como ves, como son temas sumamente complejos para ese asunto, eso nos debe llevar a esas reflexiones. Y lo peor es que cuando se le ha hecho esas preguntas a millones de personas a ver qué hacen, se han conseguido resultados muy interesantes de cuáles son los criterios que analizarían las personas. Tanto así que ahora que están por lo menos de moda los vehículos autónomos, ahí lo que se ha hecho hasta el momento es simplemente los algoritmos lo que hacen en esos casos es, mira, no va a tomar una decisión basada en que reconoció a la persona a otra. Termina siendo una decisión aleatoria, como fuera un conductor que está manejando el auto y no haya cómo decidir, pues tirará el volante hacia el sitio que sea y pues tomará la acción que sea sin estar pensando en a quién voy a estar generando para evitarle ese criterio que está ahí. Esas son algunas de las decisiones. Pero si tú ves, eso nos lleva a algunos de los conceptos, y ahí es donde se ha estado trabajando más en el mundo, en los grandes principios que debe asegurarse con estas técnicas. Por ejemplo, lo que tú decías hace rato, que me parece sumamente interesante. Estas herramientas, al nivel de desarrollo que tienen, pueden terminar favoreciendo a un grupo de la sociedad, a un grupo del mundo inclusive. Hay estudios que ya están demostrándose y algunos, como le digo, hasta han llegado al nivel de miedo de los mismos personas que están llevando a cabo estas tareas, en los cuales se ha llegado a determinar que ya hay forma de intervenir inclusive dentro del cerebro, de que hay forma de entrar dentro del cerebro, no solamente a sacar información, sino a meterla dentro del cerebro. Eso generó, creo que un colapso de los mismos investigadores que llegaron a esa investigación, cuestión tal que lo pararon inclusive ese proyecto. Porque tal como abre unas puertas fabulosas en el mundo desde el punto de vista de atención médica, de curación, de problemas inclusive que pueden tener personas por medio de traumas psicológicos, por medio de daños cerebrales, que es la parte buena, también puede ser usado para todo el mal del mundo, porque eso significa condicionar a una persona en lo que quiera. Si lo quiero ver hasta malo, pero no tan grave, las grandes empresas, quiero decirte, compra mi producto en vez de otro, porque yo te voy a condicionar a tu cerebro que te guste más mi producto que otro. Ok, es malo, pero no es terrible. Terrible es que te metas y yo te diga, ¿sabes qué? El que mataba a la persona al que yo asesiné fuiste tú, porque yo te voy a meter en tu cerebro y que tú estás convencido que tú lo mataste. O yo te voy a convencer a ti de algún tipo de tendencia, bien sea política o bien sea cualquier cosa. Eso permite muchas cosas.
Y el acceso a eso también lo hay. Hay otros estudios que también, cosas que antes veíamos como ciencia ficción, ahora están. Por lo cual, yo a veces hago esta analogía que suena hasta rara, ¿no? Algo así como que el futuro ya está aquí. O sea, como que no, lo que nosotros pensamos que el futuro ya, es más, yo creo que ya pasó inclusive lo que pensábamos en el futuro. Eso nos genera que realmente el espacio del tiempo es bien difuso en estos momentos. Entonces, en ese concepto nos hace de que hay estudios también que ya están logrando aumentar la expectativa de vida de las personas. Y ya podemos detener un poco el envejecimiento también, por decirte algo, dentro de la parte genética. Ajá, esos son proyectos que cuestan millones de dólares. Pero entonces, los favorecidos van a poder tener más larga vida, van a poder ser más inteligentes y van a poder tener menos problemas. Eso suena como justo. De que entonces, si es así, vamos a estar creando tal vez lo que en algún momento hasta se quiso hacer con los superhombres, las personas superdotadas, proyectos que inclusive llegó a manejar en su momento hasta mismo Hitler y todas esas cosas que están allá, las razas superiores, todas esas cosas, pero ahora pudieran haber herramientas que pueden llevar hacia eso. Entonces, uno de los principales principios que llegó, por lo menos la Unión Europea, a decir, mira, la inteligencia artificial, primero que nada, debe estar basado en la equidad. En ese sentido. O sea, si vamos a hacer algo que va a permitir a que la gente viva más, porque viva más todos, no que solamente uno. Si va a ayudar a que podamos curarlo, que nos cure a todos. No vamos a curar solamente a los favorecidos o a los que tengan mayores recursos. Entonces, hacia allá se ha ido. Por eso es que te digo que hay que irse de lo macro a lo micro para que pueda ser implantable. Por lo menos, una de las cosas que es importante es la transparencia, que debe ser un precepto. Si tú vas a hacer algo y yo voy a usarte a ti como parte de un estudio para desarrollar una técnica, tú debes estar consciente de qué estoy haciendo y la comunidad mundial, la comunidad científica debe saber qué estamos haciendo y qué estamos logrando para precisamente evitar esos desbalances. Entonces, si tú ves, terminamos hablando con grandes preceptos más que en implementaciones específicas, lo cual creo que es importante porque empieza a darnos luces. Que de ahora en adelante tenemos que irnos poco a poco a desglosar cómo vamos a llegar a interpretar cada una de estas etapas, es algo fundamental de hacer. Mira, rescato esa necesidad participativa a la que te referías, de que en ausencia de cosas escritas en cuanto a cómo debe basar los algoritmos la toma de sus decisiones, una alternativa viable es la búsqueda de la información respecto a el ciudadano, a que la mayor cantidad de personas posibles respondan a preguntas que se plantean a los algoritmos de inteligencia artificial como tal vez una base, un piso sobre el cual se puede poner de pie la inteligencia artificial. Y el centro Berkman Klein de la Universidad de Harvard, que estudia asuntos de Internet y la sociedad, ellos han utilizado precisamente este tipo de metodología en algunas investigaciones, y hay una que publicaron recientemente, creo que la publicaron hace 2 meses, en la que salía como resultado visible que los ciudadanos señalaban su preocupación respecto a la amenaza potencial que la inteligencia artificial estaba representando ante temas que involucraban derechos fundamentales. Y se mencionaban algunos aspectos que son ya bastante conocidos, como por ejemplo en los procesos en las tareas de policía, en la administración de justicia, en la selección de personal en los departamentos de recursos humanos de las empresas, incluso por ejemplo en procesos de evaluación de crédito para decidir el otorgamiento de un préstamo, también para la adjudicación de recursos estatales, y aquí hay una cosa muy delicada, porque realmente ya de por sí la gestión humana ha demostrado que los recursos estatales difícilmente son adjudicados en una forma directamente proporcional a las necesidades que presenta la sociedad. Si uno va a traer un ingrediente externo que se supone es capaz de procesos más eficientes que realizamos los humanos, eso debe reflejarse en el resultado.
la adjudicación debe ser mejor. Pero al ciudadano realmente le está trayendo mucha preocupación esto. Y el estudio refleja que se ha impactado cuestiones como el debido proceso, el derecho a la asociación, a ser tratado en un plano de igualdad, entre otras cosas. En el sistema penal, el estudio decía que se determinaba, por ejemplo, el nivel de riesgo que una persona o de criminalidad potencial que representaba una persona. En el sistema financiero, el impacto negativo lo veían en el derecho a la privacidad, por ejemplo. Ahora los procesos de cumplimiento normativo que tienen que responder los bancos muchas veces hacen que el individuo se sienta invadido innecesariamente en su privacidad. Cuando el banco no quiere enterarse de la vida privada tampoco de la persona, simplemente está respondiendo a exigencias regulatorias. En el sistema, como tú planteabas hace un momento, en el educativo, que es otra cosa delicada, porque estás haciendo algo que es una gestión presente, pero que tiene un impacto en el futuro de comunidades, de países, de regiones enteras. Entonces, cuando esto surge de la preocupación humana, ¿crees realmente que esa debe ser la base de la discusión, o debe estar más dirigida a el establecimiento de los principios, como te referías tú hace un momento, o es que acaso no podemos entrar a establecer esos principios sin haber escuchado antes qué tiene que decir la gente? Yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, porque creo que es importante, son diferentes niveles. Por lo menos tú, dentro de lo que planteaba, habían cosas que tienen mucho que ver, que es con la responsabilidad, inclusive social, desde el punto de vista de políticas gubernamentales, inclusive. Estamos viendo de qué manera puede los gobiernos hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial para poder mejorar la gestión. Eso creo que es algo que de hecho se está haciendo. Hay lugares donde se está utilizando, que puede ser bueno, puede ser malo. Hay unas cosas que están en prueba. Hay muchas discusiones al respecto de eso en estos momentos, si es bueno o es malo. Hay sitios donde se habla si se debe sustituir o no, lo que tú decías con respecto a decisiones. En la parte judicial puede ser bueno, puede ser malo. Yo nunca lo he visto como sustitución, yo lo he visto como apoyo siempre. De hecho, en estos días, hace 2 días, estaba hablando con una profesora amiga, que por cierto la veo que está aquí en la lista de los participantes, la profesora Sonia Serpa. Comentamos en estos días, estamos hablando un poco del área de la jurimetría, donde son justamente elementos que nos permiten ver mediciones asociadas a los aspectos jurídicos y poder determinar estadísticas asociadas sobre eso. Está compartiendo algunos estudios donde se veía que a la hora de tomar decisiones, en algunos casos, podían tener que ver las personas, cuando los toman como personas individuales, hasta se hizo un estudio que comparaba antes de comer y después de comer, qué ocurría con las decisiones que podía tomar. Y se veía que realmente las personas eran mucho más duras en el momento que estaban revisando cualquier trámite que tenga que hacer antes de comer que después de comer. ¿Por qué? Porque después de comer pues ya tiene una satisfacción humana, porque estaba, pues tal vez esté pues hasta tal vez un poco con el cansancio que quisiera tomar una siesta, algo más bien sobre eso, y pues está como más fácil de aprobar algo, mientras que del que le tocó justo antes de la hora del almuerzo está muerto de hambre, tiene cansancio y todo lo demás, y nada, te tendía a negar. Claro, uno puede decir, vale la pena que eso más bien se lo ponga a un sistema inteligente para que lo haga, porque por lo menos, si lo viéramos desde ese punto de vista, sí, porque por lo menos no va a tener hambre. Un computador no va a pasar por esas partes humanas de algún mal día que he tenido, de si estoy pasando otras contingencias, si tengo un problema familiar, si tengo cualquier cosa, no va a intervenir en esas decisiones. Pero ciertamente hay elementos de criterios que siempre van a ser, por lo menos actualmente, que deben prevalecer a la hora de tomar esas decisiones, porque tal vez no todo es tan blanco-negro de que simplemente tú vas a tener un algoritmo, porque hay casos de casos. Hay muchos elementos que se deben tomar en cuenta para poder manejar esas cosas. Entonces, a nivel de gobiernos, sí debe hacerse. De hecho, ayer usted tuvo la oportunidad de participar en un foro chat que estaba organizando en la Universidad Central de Venezuela sobre propiedad intelectual con inteligencia artificial. Habían varias preguntas interesantes que se hizo sobre eso. Alguien hablaba inclusive de esto que está muy debatido, de esta ley asociada a Hong Kong que se ha hecho, que dice que fue creada por inteligencia artificial basada en Big Data, tomando información de lo que el colectivo pensaba, y se logró llegar a crear una ley que fue para eso. Bueno, eso tiene 2 etapas. El hecho de que la ley se cree
usando un sistema de inteligencia artificial, a mí no me parece malo, porque total puede tener un buen criterio, que toman datos, toda la información, como tú dices, de la opinión del colectivo, todas esas cosas. Hay iniciativas en varios países, inclusive en Latinoamérica, donde se está permitiendo que la gente participe dentro de los procesos, hasta dentro de lo que tiene que ver con las legislaciones. Hay congresos virtuales, hay senados virtuales, donde ellos ponen a disposición de la gente y la gente puede opinar, y eso pues, le debe servir un poco para los legisladores, para que puedan por lo menos ver de antemano qué opina la gente. Entonces, sobre temas, y hay sistemas de inteligencia artificial que apoyan un poco a segmentar todas esas opiniones de la gente. Mira, yo veo que la mayor parte de la gente está en contra de esta ley que se quiere y por tales argumentos y esto, y pues le da, no es que van a ser condicionantes, pero sí debería ser tomado en cuenta por cada uno de los personas encargadas de esos entes legislativos para que puedan tomar decisiones. O sea, que usar la inteligencia artificial como herramienta para eso, yo lo celebro porque creo que es una herramienta útil y nos puede ayudar en todas esas cosas que tal vez a nosotros se nos puede salir de nuestro patrón de vista, bien sea porque no lo hemos notado, porque no nos hemos dado cuenta, no lo hemos percibido en algunos escenarios que están ahí. ¿Okay? Pero ya dejarlo absolutamente, esa autonomía completa nunca la dejaría, siempre va a hacer falta la revisión, que la ley la escriba un computador me parece bien, pero que después lo revisen las personas que son los responsables de eso, lo analicen, vean la veracidad, la consistencia, el espíritu, vean todas esas cosas. Yo creo que hacia allá va esas cosas. Entonces tenemos que normar, además, en los dos sentidos, de hasta dónde podremos llegar con eso, sobre todo a nivel de la autonomía, que es lo más peligroso en todo esto. La autonomía que pueden llegar a tener, que es uno de los principios de inteligencia artificial, el poder lograr una autonomía. Pero ¿hasta dónde vamos nosotros a delegar la autonomía? Eso es otro de los principios que se están dando ahora, que nunca va a podérsele dar, por lo menos eso es lo que se pretende, una autonomía absoluta de un computador por arriba de lo que es la decisión humana. Es decir, para evitar esas decisiones de que, esas cosas que hemos visto en las películas, de que un computador decide, mira, vamos a acabar con tal o cual decisión. Lo cual si te pones a ver y analizar tristemente, si, ponte que tú quieras alguna de las tantas películas que hablan de estas cosas. ¿Qué ocurrió? El ser humano, queriendo tener una vida ideal, una vida fabulosa, crea un megacomputador de inteligencia artificial en el mundo que nos regule las relaciones para precisamente evitar las guerras entre países, evitar pues esos desbalances, que todos seamos iguales. Tenemos un supercomputador que va a manejar todo el mundo con sensores, me imagino Internet de las cosas, sensores, Industria 4.0, tenemos todo automatizado, todo tomado, y hay un gran computador que maneja todo. Claro, pues entonces cuando llega alguien y le dice, no, mira, la premisa del computador, tú tienes que hacer el mundo el mejor lugar que se pueda, llega a decirse algo que tristemente no es cierto. ¿Cuál es el principal problema de la humanidad? El hombre, el ser humano. El ser humano es el principal problema. ¿Quién es el que acaba con el ambiente? ¿Quién es el que daña la cosa? Bueno, si lo vemos tan simplistamente, puede ser eso. Bueno, solución del planeta Tierra, acabar con el ser humano porque es el que lo daña, pues. Pero entonces, ahí es donde llegamos al punto. ¿Vamos a darle una autonomía a alguien para que llegue a eso? No debe ser. No debemos llegar a un nivel de autonomía nunca en un sistema de salud, ni en un sistema judicial, ni en un sistema social. Tú debes dejarle esa decisión a alguien que puede que en sus criterios no tome en cuenta elementos que son fundamentales para garantizar ese balance en la vida, en la sociedad, en las leyes, en la economía y en todos los aspectos que sea necesario. Así que hay que buscar ese balance. Te referías hace un rato a algunos escenarios en los que la inteligencia artificial aborda temas tan delicados y críticos como decisiones de vida o muerte, por ejemplo, o decisiones relacionadas con la salud. Este ha sido un área de particular preocupación, sobre todo dentro de el ambiente que estamos viviendo actualmente, ¿no? Se dice que hay, más allá de los roces con los derechos fundamentales, este potencial de tener este alcance absoluto que, como tú bien dices, debe definirse en la medida en que se debe dar y no en una forma absoluta. ¿Cómo puede impactar al ciudadano? Las personas no están realmente conscientes o comprenden bien hasta dónde
los procesos de toma de decisión automatizada, por ejemplo, o los que involucran aprendizaje automatizado de los dispositivos, pueden llegar a decidir por ellos aspectos que no le cederían a otro ser humano. Tú te referías al caso de los automóviles autónomos, por ejemplo, dentro del contexto de tecnologías de Internet de las cosas, digamos, van a estar interactuando todos los dispositivos en una interconexión múltiple. Y ese ejemplo del atropello inminente es uno de los ejemplos que mejor dibuja cómo, sin estar dentro de un escenario de vida o muerte, porque conducir un vehículo autónomo se supone que el objeto es transportar de punto A a punto B a una persona o el contenido de lo que vaya en el vehículo. Y que de repente se transforma en fracciones de segundo en una situación que presenta la necesidad de la toma de una decisión de vida o muerte. Y los ejemplos que tú ponías acerca de cómo el escenario se podía hacer más indeseable, si queremos decirlo de cierta manera, para la toma de la decisión, puede hacerse aún peor. A mí me gusta usar como ejemplo, me disgusta pensar en la idea de que algo como esto pueda pasar, pero me gusta usar como ejemplo en que van 5 personas atravesando una línea de cruce de peatones, y el vehículo se está aproximando a ella, pero estas personas no esperaron la señal de los peatones y se arrojan a la vía. Y va una señora de 82 años acompañada de 4 niños. El vehículo, la relación de distancia y velocidad que lleva el vehículo le permite tomar prácticamente 2 decisiones. Con una va a atropellar a la señora y a un niño. En el otro van a quedar 3 niños, serían las víctimas. ¿Quién en este planeta puede darle a un dispositivo o a un algoritmo lo necesario para tomar una decisión como esa? Los humanos ni siquiera la tomamos realmente porque una sucesión de fracciones de segundos como esa no te permiten casi hacer un ejercicio consciente para decidir eso, a diferencia de un dispositivo, que lo que vaya a hacer va a ser producto de una decisión. Eso quiere decir que has programado, has configurado y has diseñado ese algoritmo y lo has alimentado con criterios y con información que le permite, cualquiera que sea la decisión que tome, adoptarlo. Esto es muy interesante porque esto está creando nuevos escenarios de vida o muerte en el plano de la toma de decisión, que para el resto, para los humanos, no para el resto, para los humanos, son aspectos accidentales. Cuando ya no estamos en posición razonable de tomar una decisión que determine qué va a suceder, entonces es un accidente. Eso transformaría esos escenarios cuando se trate de dispositivos que funcionen con sistemas basados en inteligencia artificial probablemente. Y la actual pandemia, que fue otro, tal vez dentro de los ejemplos de salud a los que te mencionaste, lo hiciste con los respiradores. La facilidad que hay con la que se puede incurrir en prácticas discriminatorias, en prácticas injustas, en prácticas invasivas. Con mucha tristeza probablemente todos recordaremos cómo en algunos países de Europa se planteó la necesidad de que los médicos en la entrada del cuarto de urgencia iban a definir quién recibía atención, quién no recibía atención. Por lo que tú decías, no había respiradores suficientes, no había camas suficientes, se habían agotado los recursos. Cuando un algoritmo debe decidir esto, así como puede resolver, quitarle la responsabilidad a un ser humano de tomar una decisión tan indeseable como esa, por otro lado puede tomarla muy mal si está configurado o está alimentado con criterios que no van a promover en su máxima extensión la justicia en la toma de esas decisiones. Va a prevenir la discriminación que se puede dar. Me llega, tú mencionabas hace un momento a unas celebridades, por ejemplo. ¿Qué pasa si me llega Shakira necesitando un respirador y llega José Vega del otro lado? El algoritmo no es un fan de la música pop. El algoritmo probablemente va a tomar decisiones muy distintas a las que un ser humano promedio estuviera ahí
tomaría, aun cuando sabemos que los médicos van a tomar decisiones en base a una serie de criterios éticos y profesionales que rigen su profesión. También se vio el desarrollo de herramientas que eran puestas al alcance de los ciudadanos en sus dispositivos, en algunos casos para diagnóstico automatizado, un prediagnóstico, digamos, de la COVID-19, y también para el monitoreo de conductas como el distanciamiento físico y como el confinamiento a aquellos pacientes diagnosticados como positivos por COVID-19. Podemos poner decisiones de vida o muerte en manos de un algoritmo en las condiciones presentes. Vamos a ser capaces de alcanzar un consenso en cuanto a los principios que van a legitimar la actuación de la inteligencia artificial en estos procesos. Complicado. Yo, si me preguntas mi opinión muy particular, creo que no. Creo que no, porque hay muchos elementos que se pueden hacerlo. Dentro de todos estos ejemplos que se han estado buscando, de esos circunstancias particulares que tú quieres someter a consideración de personas, pues para ver qué opinarían y qué decisiones hubieras tomado, o para tratar de ver cómo podemos enseñarle a un computador a tomar decisiones. Hay muchos otros casos. Te pongo un ejemplo de otro de los casos estos que están estudiando las universidades y que han hecho estudios sobre esto. Imagínate que tú tienes en un hospital a 5 pacientes que están esperando y están a punto de morir por unos trasplantes. 5 pacientes. ¿Ok? Resulta que llegó, como tú dices, llegó Franklin Rivas, llega a hacerse un examen de sangre ahí, pues porque como que quería hacer un examen de sangre de rutina esta semana. Y llegó, y cuando ven que ese paciente es compatible con todos los otros 5 que requieren trasplante. Entonces, ¿qué debo decir? Bueno, no, matemos a este que vino para acá y dele los pedazos a los otros 5 y salvamos 5 vidas. Y pues, lástima tú que llegaste en mal momento a presentarte, a hacerte un examen de sangre y que vimos que eras tan buen donante para todos los otros. ¿Es bueno eso? ¿Es válida esa decisión? ¿Es válido que tú digas, no, pues salvamos 5 vidas? Bueno, el costo fue perder una. A mí lo que más, tal vez me ha sorprendido un poco dentro de todos estos estudios es ver la respuesta de las personas ante todos esos casos. El poder decir tú tan libremente, no, mátelo. O no, déjelo que viva. Es duro, es muy duro ese aspecto, porque realmente no es así las cosas. Tú, no creo que nadie debería tener esa potestad de determinar quién debe vivir y quién debe morir tan alegremente, además de todas esas cosas que están allá. Inclusive te lo digo, y eso no escapa a muchas decisiones hasta políticas, sociales, económicas, todas las cosas. Te comento hace unos años atrás, ya hace muchos años atrás, en un proyecto que queríamos hacer, en una discusión con una ministra de salud de un país de Latinoamérica, en la cual estábamos presentando un sistema, y le llamamos todo lo que queríamos hacer un sistema inteligente, pues para apoyar algún tipo de enfermedad. Y cuando la doctora dice, no, pero ¿para qué vamos a hacer eso si eso solamente le afecta a un 4% de la población? ¿Para qué voy a invertir yo, como ministro, en desarrollar un sistema en el país de ella para algo que solamente afecta al 4% de la población? Lamentablemente, bueno, me disculpe usted, señor ministro, pero yo creo que cuando estamos hablando de salud, el día que hayamos mejorado la calidad de vida de alguien valió la pena. Y si salvamos a alguien, yo creo que ya supera cualquier expectativa. Y si usted tiene alguna duda al respecto, imagínese que esa persona que se salvó fue su mamá o su hija. Para eso, a ver si lo ve con la misma óptica de que es un 4%. Ok, ¿qué tal si dentro de ese 4% está su papá, su mamá, su hijo, su hermano, o alguien querido? Porque entonces ahí las cosas cambian. Ciertamente, hay que ver el balance entre todas esas cosas que están ahí, porque también, por el contrario, delegárselo completamente a ellos, no, pero sí debería servir de apoyo en algunas tomas de decisiones en casos complejos. ¿Qué debo hacer? Que te sirva de consulta, no de decisión. No decisión, igual con las decisiones judiciales, igual con cualquier otra cosa, que tú tengas una herramienta que te apoye. Mira, estoy muy confundido, no hallo qué hacer, tengo una situación compleja, guíame, ayúdame, dame argumentos que me puedan ayudar. Tal vez en el caso judicial prefería verlo porque tal vez es un poco menos drástico que el sector salud. Porque nuevamente, el sector salud, siempre que uno juega con vida es más difícil, pero ¿cuánto a la hora de tomar una decisión, cualquier cosa de esa,
si el juez puede tener un dispositivo que le pueda mostrar aristas del caso que él no haya podido previamente tomar en cuenta, eso puede ser valioso, porque lo pudiera ayudar a tomar una mejor decisión, pero no delegarla por completo, que creo que todavía no es esa madurez, y además es sumamente riesgoso, porque nuevamente, ¿en qué te basas tú cuando vas a hacer estos sistemas? Imagínate que, por nombrar algo, redes neuronales, se basan en datos. Sistema, todo eso, el deep learning, todas esas cosas que se están hablando ahora muchísimo, se basan en datos. Y él aprende en función de los datos que tú le des. ¿Cómo tú le vas a decir a alguien, sabes qué? Te vas a morir. ¿Por qué? Pues porque el sistema dio eso. Pero ¿cómo no? Pues al correr el algoritmo me dice que tú te mueres. Y sin más allá, porque además en esos sistemas no te explican el por qué, simplemente matemáticamente hay, que es lo que tú decías, la discriminación. Ahora hay un concepto muy interesante que se está hablando ahora, que se habla hasta de la discriminación de datos. Dentro de todas estas olas que se han discutido mucho las discriminaciones, ya se ha visto que a veces la discriminación no está en el concepto de querer discriminar, sino simplemente tiene que ver hasta con los datos que yo tengo. ¿Por qué se hablaba mucho de eso? Que tal vez acá en las regiones occidentales se discriminaba a las personas de otras latitudes como personas por razas, por etnias, cosas de esas. Y tal vez no fue porque se quiso hacer de esa manera, sino simplemente porque si yo tengo los datos y yo voy a tomarme los datos en el sitio donde yo vivo y tengo muchas caras de las personas que viven acá, yo vivo en una región muy particular del mundo, sea en Asia, sea en África, sea en América, o sea, en Sudamérica o en Norteamérica, que además tenemos rasgos tal vez generales distintos. Entonces, obviamente, si yo entreno esos sistemas con datos de una zona en particular, va a tener rasgos y va a aprender mayoritariamente sobre esos rasgos. Lo demás que lo va a ver como un caso medio atípico dentro de sus gestiones. Entonces, ahí se habla de la discriminación de los datos. Entonces, que hay que ver muy bien, sobre todo cuando vamos a tomar decisiones de ese tipo, en tener una mayor amplitud de los datos con los cuales vamos a poder entrenar esos sistemas para garantizar de que efectivamente puedan ser conscientes. Pero como tú ves, para mí, yo no lo delegaría a esta altura, decisiones que sean fundamentales, que tengan que ver con derechos fundamentales de las personas, con cualquiera de esas cosas, no se lo delegaría por completo a un sistema de computación. Hay una parte que te mencioné y que Raiza Urribarri, una periodista que es una miembro destacada del capítulo de Panamá de Internet Society, que está con nosotros en este momento, ella lo aborda en una pregunta y me gustaría que te refirieras brevemente a ello. Ella decía que cuáles serían los principios éticos en la implementación de aplicaciones que usan la inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes COVID. Ella se refiere específicamente a las apps de trazabilidad de contactos. Mira, el COVID ha puesto en evidencia muchas cosas en el mundo. Yo creo que el mundo, tal como ha tenido grandes hitos que nos han cambiado el antes y el después, en nuestra era moderna, el antes y el después del COVID va a marcar un cambio significativo. Porque ahí es donde hemos podido tal vez ver más la diferencia dentro de lo individual y lo colectivo. Mucha gente alega, yo soy un individuo, tengo mis derechos, puedo hacer tal cosa, puedo no hacer, a mí no me pueden prohibir que salga, a mí no pueden saber dónde estoy, a mí no me pueden garantizar mi intimidad, todas esas cosas. Eso es totalmente cierto. Pero también hay una situación colectiva que es lo que está ocurriendo. De hecho, eso ha generado, hay sistemas que lo están usando algunos países, inclusive en Latinoamérica, donde tienes esa trazabilidad. Si tú ya fuiste determinado que tienes COVID, pues hay sistemas que te están llevando de que tu celular, pues como que lo marcan de alguna manera y ponen a ver si tú te estás moviendo o no. Porque, ¿cuál es el problema? Que ciertamente alguien puede decir, te están violando tus derechos porque están violando tu intimidad de pues, mantener tu dato. Pero ciertamente el punto es que en el momento en que si tú estás diagnosticado y se supone que tienes una medida de cuarentena y que no puedes salir, en el momento que tú sales, tú te estás convirtiendo en un potencial transmisor de esa enfermedad. Entonces, tú te estás convirtiendo, si vamos al caso y sabiendo de que tienes una enfermedad con las características de nivel de afectación a la comunidad y de nivel de muerte que está asociado con él, prácticamente el salir en esas condiciones, en algunos sitios casi que lo están considerando como un acto criminal de hacerlo de esa manera. Porque tú prácticamente exponiendo a muchas personas a morirse por un acto irresponsable. Entonces, ahí es nuevamente donde entramos en esa frontera tan
tan fina entre donde están mis derechos, y ahí yo creo que vamos a tener que irnos nuevamente a esas bases fundamentales que ya hablaba, que los derechos de cada quien llegan hasta donde afecten a la de los demás. ¿Dónde está esa frontera? Es una frontera sumamente sutil y sublime. Pero es injusto que una persona, por querer alegar unos derechos individuales que simplemente los debemos tener, se convierta en alguien que va a estar vulnerando los derechos de otros. Y eso lo estamos viendo ahora muy tristemente, muy evidenciado dentro del caso del COVID, porque muchas personas que han querido alegar todas esas cosas y eso ha hecho que empeore el problema y eso ha hecho que creo que inclusive vamos a tener unos rebrotes de esa enfermedad ahora en Europa, de otras cosas. Hace 3 días en Madrid hubo una concentración inmensa de gente en contra de eso y salieron y bueno, ya han visto que personas que estaban ahí ahora están hospitalizadas al borde de la muerte en unas clínicas por esa situación. Entonces, nuevamente, es complicado. Yo quisiera hacerte una última pregunta antes de pasar con las preguntas del resto de la audiencia. Ya parece que no cabe duda que la inteligencia artificial en un futuro más próximo o medianamente distante va a impactar casi todas las actividades en las que puede entrar la tecnología, ¿no? Eso pareciera que ya no hay discusión en eso. Hay países aquí en la región, regresando a nuestro tema básico, Latinoamérica, que ya han empezado a encarar ese reto de plantearse la posible adopción de un marco de normas éticas para el desarrollo de inteligencia artificial. Los casos más destacados en Latinoamérica podrían ser probablemente México, Uruguay, Argentina y recientemente Colombia. La semana pasada o antepasada llegó a mis manos un documento que fue preparado por Armando Guío Español, que es un consultor de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, y que se titula Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia. Este fue un documento de consulta preparado para que el gobierno colombiano lo ofreciera a los ciudadanos, para que los ciudadanos participaran de ese proceso colaborativo de consulta del que tú te referías al inicio de la presentación esta mañana. A mí me pareció genial, porque reúne una serie de explicaciones que hace que una persona que no conoce el tema tenga algunas nociones básicas que le permita dar la respuesta, tal como tú decías, con la conciencia de que esas respuestas son datos que van a estar dirigidos a establecer parámetros éticos de inteligencia artificial, no son las respuestas de una conversación de café entre 4 amigos. Y hay que hacerlo con esa responsabilidad social, entonces, quizás cuando se responde en un proceso de consulta como ese. Allí se decía, en ese documento, que la discusión ética debe partir de un entendimiento de los principios y de los modelos. Así que eso me gustó porque ellos mismos son fieles a lo que están planteando. Ellos daban información. Y que ellos decían que la necesidad de plantear los marcos éticos es especialmente aplicable a la inteligencia artificial, pero no especialmente aplicable a la esfera pública en defecto de la privada o viceversa, sino que esto hay que considerar esto en su más amplia acepción, en su más amplio alcance. Hay que ver con los gobiernos, hay que ver con la sociedad organizada, con la industria, con la academia, y que debe armonizarse con la experiencia técnica. Yo, con el respeto que tengo por los profesionales de las ciencias computacionales con quienes trabajamos muy de cerca en temas relacionados con inteligencia artificial, con protección de datos, con cuestiones informáticas en general, no creo que los profesionales de las ciencias computacionales por sí solos son los idóneos para establecer esto, pero tampoco se les puede excluir, no porque sean científicos de la computación, entonces no tiene nada que opinar aquí, porque al final ellos son los que van a llevar a la práctica lo que decía la sociedad que quiere. Así que deben ser tomados en cuenta, y en Latinoamérica somos bastante buenos en segregar a algunos actores claves de este tipo de proceso. A mí me pareció que esa fue una recomendación muy oportuna. Esta visión holística en la que se recomienda incluir a los ingenieros, a los desarrolladores de algoritmos,
y sensibilizarnos también a ellos acerca de el pensamiento crítico que se debe promover para anticipar las implicaciones que va a tener la interacción de los algoritmos, de los dispositivos, pero con un ciudadano común y corriente, que no es un ingeniero computacional, que no es un desarrollador, etc. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la universalidad de las tecnologías, teniendo en cuenta también que los países de Latinoamérica, salvo los 4 ejemplos que di, probablemente todavía no han abordado la discusión de un marco de normas éticas para la inteligencia artificial. ¿Crees tú que deben adoptar un marco propio a nivel nacional? ¿Crees tú que lo debemos hacer como Latinoamérica? ¿O que esto debe ser abordado desde el principio a nivel global? O tal vez abordarlo a nivel regional permite dar nuestra opinión en bloque para esa discusión a nivel global. Mira, creo que las dos direcciones. Tiene que haber una adecuación a los casos particulares de cada uno de los países, en este caso, cada uno de los sitios, pero además de ver marcos globales. De hecho, esto ya ha ido empezando, ya se ha empezado a hacer, inclusive por las corporaciones grandes. Las grandes corporaciones mundiales ya empezaron a generar como cuáles son sus principios éticos para hacerlo. Lo hizo Google, lo hizo Microsoft, lo hizo Amazon, ya empezaron sobre eso. La Unión Europea saca algunas cosas, otros países. Aquí en Chile se está también haciendo en estos momentos unos proyectos pues, para llevarlo inclusive a nivel de discusión legislativa sobre eso. Hay varios países que tienen iniciativas sobre eso. Es un problema complejo, un problema multivariable, como tú lo hablas. Es un problema que la solución debe ser trans, inter y multidisciplinaria. No hay otra cosa porque involucra mucho eso. Lo que decíamos, hay particularidades de cómo implementarlo. Claro, eso tiene que ver hasta cómo el mecanismo de hacerlo, tal como a futuro, me imagino que va a llegar en el caso en los cuales hasta las mismas constituciones de cada uno de los países, como todo lo que tiene que ver con temas fundamentales de derechos humanos y todas esas cosas, forman parte dentro de lo que sería marco supraconstitucional, algo así como que cada constitución adquiere todos esos elementos mundiales que estén declarados a nivel mundial. Yo creo que hacia allá va a tener que irse sobre esto. Pero en el momento, mientras eso se logra, hay que resolver los problemas a nivel de cada uno de los países para hacerlo. Por eso hay que convocarlo. Me imagino que producto de todas esas cosas habrá que después hacer un gran consenso, así como tal salió en el año 48 la gran declaración de los derechos humanos y todas esas cosas que están acá. Algún momento va a tener que salir la gran declaración mundial con respecto a todo esto y ojalá pues cada país lo adopte definitivamente con un carácter constitucional, todos esos elementos que están allá, porque es el futuro, es necesario y hacia allá se está moviendo el mundo y nos va a afectar a todos, para bien o para mal. Sí, quizás la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ya hizo el año pasado el primer intento, el primer abordaje en esa dirección cuando emitieron sus principios sobre inteligencia artificial. Esto me parece que va a marcar un camino quizás como a la posible normalización. Si no a nivel global, por lo menos a nivel de los países miembros de la OCDE o aquellos que están bajo su paraguas de influencia, en cuanto a la elaboración de marcos éticos aplicables a la inteligencia artificial, con todos los riesgos que eso también implica. Yo no estoy, tampoco, no creo en los extremos y esto, sabemos que en organizaciones como estas probablemente los intereses que se están viendo no se están viendo a países como los países de Latinoamérica en el mismo plano que países del primer mundo, las necesidades que se consideran no necesariamente. Tendríamos que pasar esas necesidades por un tamiz también de inteligencia artificial que las ponga todas en un plano de igualdad para desarrollar entonces esto. Bueno, quiero hacer una pausa en este punto para agradecerte que hayas respondido mis preguntas y para abrir inmediatamente entonces ese espacio de participación al público. Y voy a empezar con una querida amiga, una penal argentina que está con nosotros hoy y que es una profunda conocedora de temas relacionados con la intersección del derecho y las nuevas tecnologías, que es la doctora Mariel Suárez, a quien saludo. Y ella tiene una pregunta para ti. Ella dice que, ¿qué opinas del robot Sofía, que tiene nacionalidad saudí y que fue declarada una persona no humana? ¿Es realmente un avance? ¿Corresponde que se le conceda ciudadanía a un robot? ¿Cuál sería el alcance que ves en eso?
Bueno, eso generó toda una discusión mundial, además muy profunda, cuando surgió. Obviamente lo de la ciudadanía es un acto meramente de mercadeo, un acto de difusión, es un acto más, no tenía una connotación más allá de parte del show que se armó alrededor de esto. Sofía eso fue un evento en un año, hace ya 3, 4 años atrás, fue eso en Arabia Saudita, en un evento mundial que había, entonces donde ella es un robot que pues, además que tiene una cierta característica ya fisiológica humana, parecida a una mujer, ella pues tiene cierto nivel de autonomía, mantenía conversaciones con las personas, la gente le hablaba, interactuaba, de hecho salió hasta después con artistas famosos, salía con Will Smith, o sea, tiene todo un componente dentro de lo que es difundir ese concepto donde a esa gente del diario que le llegue. Porque más allá, si uno ve pues, a esos grandes investigadores científicos hablando pues, de modelos, esas cosas, la gente no lo va a seguir, pero si ves a un robot hablando con Will Smith, pues ya te suena más interesante para el público en general que pues, sigue esas cosas que están allá. Fue tan duro ese concepto porque además, por la característica de que fue en Arabia Saudita, el lugar donde le dieron la ciudadanía a este robot, porque eso generó muchas cosas, porque en ese momento ya el robot pasó a tener más derechos que las mujeres, por ejemplo, que viven en Arabia Saudita. Entonces ya la gente decía, bueno, ya va, ¿qué farsa es esto? De alguna manera, o sea, tú vas a decir ahora que hasta una pieza inanimada, que puede ser dentro de todas estas cosas, va a tener más derechos que un ser humano, que una mujer en ese caso particular allá. Entonces eso generó sobre todo esa cosa allá. Realmente el decir que le corresponde a un robot de una ciudadanía no tiene sentido porque no tiene todas las características, no tiene para poder generar todas las obligaciones asociadas a ser un ciudadano con todo lo que tiene que poder conllevar a eso. Pero es un avance importante. Y además eso nos ha generado también otro grupo de discusiones bien interesantes a nivel de responsabilidad. Y tú que estás en la parte de propiedad intelectual, en todos estos temas, ¿no? Hay muchas discusiones sobre hasta las mismas cosas de la propiedad intelectual con los dispositivos que son hechos con herramientas de inteligencia artificial o cosas de estas. Me acuerdo que todas estas discusiones empezó un poco con la famosa foto esta del chimpancé del mandril Naruto, de allá, así es, que él se tomó una foto con la cámara de un camarógrafo por allá en un safari y él después la publicó y después se armó toda una pelea de quién era el dueño de la foto. Entonces creo que al final, pues que en unas leyes decían que sí, él era el dueño porque él era el dueño de la cámara, al final pues otros decían que no, que el mandril porque fue que la tomó, el otro que era del mundo porque no era de nadie. Todas esas cosas llevan a discusiones bien interesantes sobre eso. Yo de hecho lo hablaba hace unos meses atrás con una colega española sobre eso. Inclusive en España salió una noticia que la primera persona que llama el primer cyborg, algo así, una persona que le pusieron como una antena para que pudiera ver y pudiera reconocer algo así como 50 millones de colores distintos a través del dispositivo que lo tenía instalado y lo tenía puesto, ¿no? Un avance bien interesante, por lo menos para las personas que tienen pérdida de visión y cosas de esas, algunos dispositivos que lo puedan ayudar a ver y a reconocer colores y todas esas cosas. Suena muy bien para eso. Pero imaginémonos, nuevamente, yo creo que lo bueno de la imaginación en todos estos casos es que qué ocurre si, qué pasase si ocurre algo de eso. ¿Te acuerdas aquel famoso escándalo que hubo en los años, creo que fue 70, cuando Charles Mason llegó y mató un poco de gente y dice que se lo dijeron a través de alguien, le llegó un mensaje divino y dijo que tenía que matar algo de eso a las personas? Ponte que la persona que tiene esa antena de eso mata a alguien. Y cuando llego dice, a mí la antena me dijo que lo matara. ¿Quién es el culpable? Él, porque fue el que ejecutó la acción, el que creó la antena, el que instaló la antena dentro de la persona, el que se le ocurrió la idea de hacer una antena para ponérsela a una persona. ¿Quién es el responsable de ese caso? O nadie al final, porque al final, bueno, sí, es tan difuso la cosa que bueno, dejémoslo así. Entonces, si te pones a ver, hay muchas cosas de las responsabilidades cuando llegamos a ese nivel. Como digo, Sofía fue un hito importante porque permitió mostrar al mundo hasta dónde se puede llegar. Que ya puedes tener autonomía, ya se está usando, de hecho en Rusia ya hay oficinas en las cuales tienen robots ya con textura humana y usando técnicas de inteligencia artificial hasta para los movimientos de los pómulos, de los ojos, parpadeo, pelo, todo lo demás, y que están atendiendo en oficinas públicas. Entonces, esas oficinas de información que tú llegas a muchos lugares, ya hay un robot que te está atendiendo.
Y es muy bueno porque a veces él simplemente busca una base de datos, muchas de las respuestas que tú le estás haciendo, y tal vez puede tener mucha más variedad de respuestas de la que tal vez la persona, tal vez tú le preguntas el tema y no sabe lo que le estás preguntando. Y lo hace con una apariencia humana, pues para que parezca, sea un poco más interactivo con las personas. Entonces, como ves, eso está generando algunos hitos de lo que tiene que ver con esa interacción, hacerlo, y el hecho de que tengan algún tipo de característica, pues Sofía no tiene por qué ser esa forma de, digamos, fisiológica o de configuración humana. Si simplemente fuera un programa que hablara con él, no habría ninguna diferencia, es igual de maravilloso lo que quisiéramos con él, igual que ese robot que lo usamos, pero el impacto es hacerlo de una manera que parezca, sea mucho más interactivo, más agradable para esa persona que interactúa con él. O sea que por ende, realmente si vamos a la parte ya de derechos, de deberes, de la parte de ciudadanía, de la parte de todo lo que tiene que ver con eso, no es algo que vaya más allá de Sofía, fue algo mediático, algo de difusión, que generó un conflicto más bien por donde fue. Si hubiera hecho eso, no sé, en Finlandia, creo que no hubiera sido tan conflictivo como que hubiera sido en Arabia Saudita el asunto. Pero nuevamente son esos intentos de llegarle a la gente y que sepa que esto ya está en las puertas de todos nosotros. Hace un momento te referiste a temas de titularidad, propiedad intelectual, por ejemplo, que estaban involucrados. Y hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo podemos asegurarnos de que los algoritmos van a ser justos, especialmente cuando son propiedad privada de una empresa y no son accesibles al escrutinio público? ¿Cómo eso va a asegurar que se equilibre la apertura y la propiedad intelectual? Ese es un punto que está netamente, ya te digo, ya eso se ha tratado de discutir en muchas legislaciones y no hay ni siquiera un consenso. Si tú te pones a ver las decisiones que han tomado, los ingleses fueron los primeros que trataron de empezar a hablar cuando estaban todas estas discusiones sobre propiedad intelectual, particularmente sobre querer normar un poco eso. Y creo que lo que normaron fue más complicado que la misma pregunta, porque fue más difuso todavía. Porque creo que terminaron diciendo algo así, como que el dueño, el que tenía la propiedad de eso, era todo aquel que haya hecho un esfuerzo para que se lograra. ¿A quién? Entonces, si yo hice algo en una obra, es ¿quién hizo para que se lograra? Yo como artista, pero además el sistema que me lo proporcionó, el que me hizo la computadora, el que hizo todo eso. O sea, si vamos al caso, así como que pasaría a ser como una propiedad conjunta de mucha gente. O sea, como que la respuesta no satisfizo mucho porque no era tan claro realmente la frontera de quiénes eran los que iban a estar involucrados sobre todo eso. Entonces, así han ido las legislaciones. En el mismo caso de este Naruto, pues, dependiendo del país donde lo discutía, tenías interpretaciones totalmente distintas de quién era ese asunto de quién era el propietario de esas cosas. Sobre eso hay mucho que avanzar. Hay mucho que avanzar sobre todo por estas cosas. Ayer hay discusiones hasta nuevamente. El hecho que tú mandes algo por una red social, ¿te convierte en propietario? No. Es una red que lo está mandando todo el mundo. Y si tú llegaste, tú mandaste una imagen, y entonces ahora la gente llega y le pone hasta las fotos que manda, tratar de ponerle como una firma, pues para que todo el mundo por lo menos sepa que la foto es mía y no de dominio público, pero yo ya la puse en una red que pues hay 500,000 seguidores y todo el mundo la replica y le replica de quién es el dueño de todas esas cosas. O sea, como ves, propiedad intelectual es un tema que lo veo como una oportunidad fascinante de discusión en estos marcos, y creo que la inteligencia artificial va a poder apoyar mucho la propiedad intelectual, y la propiedad intelectual va a apoyar en los dos sentidos. Yo coincido en eso. Ahora mismo la propiedad intelectual, sobre todo en cuanto a derechos de autor y derechos conexos, está atravesando un proceso que en el ámbito de marcas se conoce como la dilución, que se empieza a diluir la fortaleza distintiva de una marca. Bueno, la propiedad intelectual en cuanto a derechos de autor está sucediendo algo parecido con lo que tú decías. Yo publico esto, una vez que lo lanzo a la red, lo republican cantidades indeterminadas pero masivas de personas. Llega un momento que se hace totalmente ilusoria la aplicación de la ley. No puedes hacer valer tus derechos de autor en una forma efectiva. Y, como dices, la inteligencia artificial presenta una oportunidad de restablecer un poco el orden, por lo menos en la medida que las nuevas tecnologías ofrezcan, y entonces reencauzarlo, ¿no? Y aquí hay una pregunta de Russell Bean, que es otro miembro del capítulo de Panamá de Internet Society, que plantea una situación hipotética, ¿no? Él dice, bueno, el coronavirus es una cuestión biológica y el objetivo que hay frente a él es sobrevivir.
Dice, mira el caos que ha causado en el mundo. Ahora, tomemos un virus generado por inteligencia artificial, que su propósito sea causar caos. Inclusive, tomar control de laboratorios, crear virus artificiales biológicos. ¿Cómo asegurarnos contra este tipo de cosas? No estoy hablando de Skynet, un poco más básico. Hablo de un virus diseñado para evolucionar, para cambiar y propagarse. Inclusive, ¿cómo protegernos contra el dilema de Paperclip de Bostrom? Pues bueno, realmente sobre el mismo coronavirus hay discusión hasta si ya estaremos sobre el caso que le está planteando, ¿no? Hay gente que está diciendo si efectivamente fue creado o no fue creado, o fue realmente espontáneo que surgió, todas esas cosas. Así que ese caso es complicado. La inteligencia artificial está, las herramientas están, las técnicas están, y la idea es que nuevamente tenemos que ver, y es donde viene todo este aspecto de usarlo. Se está usando para bien, se está usando para mal. La inteligencia artificial nos ayuda a cuidarnos y nos ayuda también a dañarnos. Lo podemos ver con la cantidad de ciberataques que hay desde el punto de vista de eso, igual que la tecnología en general. El problema no es la tecnología, el problema es el uso que está ahí. El problema es cómo lo manejamos. Y nuevamente, está viendo ahorita un poco el chat, algunas de las cosas que también alguien planteaba. Ciertamente, detrás de un programa siempre hay detrás un programador. Y ese programador, el problema es que ese programador sí tiene sus valores, sus principios, sus percepciones, sus gustos, sus deseos. Entonces, obviamente, estamos entrando a algo que se supone que debe ser abstracto, pero con alguien que tiene expectativas bien claras, bien concretas, bien específicas, buenas o malas. Entonces, ahí es donde entran todos estos marcos regulatorios en los cuales por lo menos tengamos cómo hacerlo. Hay sitios donde ni siquiera a nivel tan sencillo como irnos a delitos cibernéticos, delitos electrónicos, no están ni siquiera tipificados. Entonces, el que robe a un banco en un país usando herramientas de ciberdelito, ni siquiera lo pueden procesar porque no está dentro de la ley como que cometió un delito. Entonces, esas cosas es donde tenemos que normarlas, ver cómo poder hacerlo. Las conductas humanas no las podemos cambiar. No podemos nosotros decir que todos los seres humanos van a ser buenos por principio. Eso no se decreta. Que es lo difícil de la ética. Como digo, la ética entra en un concepto, en un campo que los principios suenan bien, pero la implementación es lo duro. Porque como les decía, ahí entramos qué significa lo bueno, qué significa lo malo. Para lo que alguien puede ser bueno, para otra persona puede ser malo, o viceversa. Entonces, ahí entramos en campos donde es bien complicado. Y efectivamente lo que nos está planteando Russell tiene toda la razón del mundo, porque hay herramientas, y ¿por qué no? No sé si es el caso del coronavirus o no, no me atrevería a afirmarlo, pero hay formas en las cuales la inteligencia artificial puede hacer una herramienta que apoye el uso de hasta sistemas de destrucción masivo. Puede ser para fraudes, para hambre, para dañar, para todo eso, sí. Pero justamente la idea es usar la parte positiva de la inteligencia artificial y ver cómo nosotros podemos acotar y evitar la parte negativa. Y ahí obviamente que ese es el balance que al final ha querido el mundo y para lo cual desde el inicio del derecho y todo eso es buscar ese balance en el mundo en el cual pues las cosas buenas vayan a estar siempre por arriba y evitar que las cosas malas puedan llegar a tomar dominio por poder, por capacidad y por otras cosas. Ahí buscando ese balance social. Luis Armando es un estudiante de maestría en Ingeniería Mecatrónica de la UNAM y nos acompaña desde México. A él le gustaría saber, en tu opinión, hasta dónde debe llegar el cómputo evolutivo. Si de tal modo puede llegar a tomar mejores decisiones en función de toda la evolución y base de conocimiento que tiene. En los algoritmos evolutivos. Claro, los algoritmos evolutivos es una de las técnicas que de hecho fue muy discutida hace 15 años atrás, era hasta fastidiosa la discusión dentro de los entornos. Algunos decían que si era inteligencia artificial o no era inteligencia artificial, ¿no? Realmente, y a la final, pues lo que llegaron fue entrar, uno, en la computación evolutiva, dentro de lo que se llama justamente de esa manera, todos los algoritmos evolutivos, y la inteligencia artificial por otro lado, y juntos sí se habla de la computación inteligente, porque efectivamente tiene que ver. Claro, los principios son fundamentales, es una forma de modelar los procesos en los cuales, a diferencia de los otros que vamos a copiar, una red neuronal, por decirlo rápidamente, busca copiar la forma en la cual las neuronas, las células del cerebro están organizadas para poder aprender.
los sistemas expertos van a capturar la experticia de las personas, la lógica difusa más como manejamos los términos confusos en la gente. Los algoritmos genéticos, los sistemas evolutivos, más bien van hacia cómo emulamos el comportamiento de la evolución de las especies, viendo las posibles soluciones a los problemas como individuos. Y nuevamente vamos a generar nuevos individuos y pues, a través de los procesos normales biológicos de pues, la selección natural que selecciona un grupo de individuos, después viene todo el proceso de reproducción a través del cruzamiento, mutaciones, todo eso generamos nuevos individuos y así vamos pues progresivamente evolucionando para, se supone, especie tras especie, hasta converger a soluciones a problemas. Así que es una herramienta bien interesante de todo esto. Ahora se hacen mezcla, ahora se usan sistemas neuroevolutivos, neurogenéticos, o sea, hay todo un conjunto de herramientas, es otra de las tantas técnicas que se están manejando dentro de la computación inteligente y hay decisiones bien interesantes, se está usando mucho en problemas de optimización, sistemas de búsqueda, todas esas cosas, y que creo que es bien interesante. Y en la medida que lo vamos incrementando, sobre todo con bases de conocimiento, vamos logrando pues, ajustar mucho mejor las posibles respuestas. El doctor José Vega Sacasa, que también es miembro de ISO Panamá, aparte de mi socio y mi hijo, te pregunta, ¿qué opinas de la teoría de Stephen Hawking que afirmaba que la inteligencia artificial podría acabar con la raza humana? El punto es que no sería la inteligencia artificial la que acabaría con la raza humana. Quien la acabaría sería el mismo ser humano que usando la inteligencia artificial puede acabar consigo mismo. Porque la inteligencia artificial por sí sola no es un ente que decida, ni piense, ni tome esas acciones, excepto que tú lo hayas programado para tomar algún tipo de decisiones. Porque nuevamente no perdamos nunca de vista el concepto de inteligencia artificial es copiar artificialmente características de la inteligencia. Y tú lo vas a usar en sistemas. Entonces, como tal, si tú vas a desarrollar un sistema, imagínate que además lo vas a montar dentro de los sistemas que tiene control a las armas de destrucción masiva del mundo y para que él tome decisión de en qué momento activarla o cualquier otro tipo de sistema que hay, yo no creo que la culpa sería de la inteligencia artificial. La culpa sería de quien haga las veces o que tome la decisión de usarla. Nuevamente, esas son muchas discusiones que hay en ese momento sobre eso. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es quién la usa y para qué la usa. Claro. Bien, como estamos llegando al final, voy a consolidar dos preguntas que se relacionan bastante para que tengas oportunidad de responderlas en una sola vez. Una es, nuevamente, la jueza Mariel Suárez. Nos dice que en el caso de la inteligencia artificial aplicada a los jueces, vale señalar el caso de Brasil, que un día del año 2018, en apenas unos segundos, se dictaron 280 sentencias en Minas Gerais. Esas sentencias fueron firmadas artificialmente, pero la jueza que las firmó no las controló. ¿Es que la inteligencia artificial puede usarse indiscriminadamente o la ética nos exige que los jueces examinen esa sentencia antes de firmarla? Esa es la primera. La segunda nos la hace Julio Álvaro desde Bolivia. Dice, la inteligencia artificial, ¿cómo podemos implementar inicialmente en el ámbito de la justicia? En Bolivia aún no tenemos o ingresamos al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero sí necesitamos, por la carga procesal excesiva, recomendaciones o experiencias que puedan compartir con nosotros. Gracias. No, definitivamente. Con respecto a la primera pregunta, no creo que deba sustituir eso, y si en el caso se toma esa decisión sería incorrecto, porque precisamente los sistemas de inteligencia artificial van a tener todo un conjunto de métricas, un conjunto de patrones, un conjunto de reglas, un conjunto de normas bajo las cuales tú lo creaste para que él tome decisiones. ¿Okay? Que eso contempla la totalidad de las aristas que están asociadas a un caso, no hay garantía de que eso sea. Por eso hace falta el juez, quien se supone que tiene la experticia necesaria, quien se supone que tiene el conocimiento, quien se supone que tiene las competencias para poder saber eso. Que el sistema lo apoye, genial, eso es válido. Eso es totalmente válido y útil además. Útil porque de repente el sistema le puede dar cosas, le puede dar detalles que él había pasado por alto, pues imagínate, leer 200 expedientes, al mismo caso llevar todos esos casos, leer todos los casos, de repente dentro de alguno de esos documentos, en una línea muy particular, había un elemento que era importante y por estarlo leyendo así, se le pasó. Ese sistema sí podrá de repente determinar esos detalles que tal vez se le pueden escapar. ¿Ok?
Entonces, en ese aspecto es importante y es útil para esas cosas, porque va a ser una herramienta de apoyo, pero no a sustitución. Porque de repente, imagínate lo peligroso que te decía, que alguien termine diciendo, no, usted está sentenciado, ¿por qué? Porque el sistema me lo dijo. O sea, nuevamente, excepto que hay sistemas que te pueden dar una suficiente base y explicación de por qué tomas las decisiones, pero eso tiene que ser validado. De hecho, ayer mismo en el foro ese que te decía, que estamos ayer acá, surgió una pregunta dentro de los cuestionamientos de decisiones. Ahorita aquí en Chile hay una discusión un poco compleja de una situación que hubo hace unos años en los cuales pues, se les dio una medida de libertad a un poco de personas que estaban presas, que estaban detenidas, y dentro de ellos salió una persona que estaba preso porque había asesinado a su esposa y a su hijo, y además de que los asesinó, los metió como dentro de un container, los enterró en la tierra, y fue bastante duro. Por si fuera poco, él después lo entrevistaron en la televisión, un personaje le dijo bueno, que si él está seguro que él más nunca volvería a hacer eso. Y lo peor es que él dijo a la persona que entrevistaba, no, yo no estoy seguro si no lo volvería a hacer, porque yo no sé si en un momento que me vuelva a pasar una situación como tal, vuelvo a hacerlo. Lo dijo, además lo dijo. Y él salió libre. Y hace unas semanas atrás asesinó a una muchacha, a una joven, una adolescente, que además era la hija de su actual pareja, o sea, era el padrastro. Obviamente te podrás imaginar, dentro de lo horrible que es todo ese caso, empiezan las decisiones. Bueno, ¿por qué hubo algún juez que le puede haber dado una medida a una persona que estaba presa por unas condiciones tan duras dentro del delito que cometió? Y que además, por si fuera poco, él llegó y dijo que él no sabía. Él puede decir, yo la había advertido, pues. Eso es como dicen muchos los memes ahora, ¿para qué me invita si usted ya sabe cómo soy? O sea, nuevamente, yo les dije a ustedes que yo no sabía si lo volvía a hacer. Y bueno, me dejaron libre, bueno, lo volví a hacer. Pues, o sea, nuevamente, el pues, yo fui consistente siempre en lo que dije. Pero nuevamente, ahí es donde vienen los casos. Hay un sistema que pudiera apoyar y decir, ya va, por lo menos poner una alerta. Esta persona tiene todas estas características, pareciese que no debería ser bueno que se le dé una medida. Que igual el juez puede tener algún criterio y que vea que efectivamente considera que cumple con todas las herramientas y que en su criterio humano y profesional dice, no, a pesar de que el sistema me dice que tenga el warning, esa alarma, yo considero que sí se le da la medida porque tengo la potestad de hacerlo y puede hacerse. ¿Okay? Entonces, como ves, son situaciones que efectivamente sistemas de estos pudieran apoyar muchísimo, pero no deberían sustituirlo. Porque, nuevamente, el punto, si hubiera sido al revés, si la decisión hubiera sido dentro de esas 200 sentencias que pasaron de largo sin que alguien las revisara, hubiera quedado libre una persona que hace esto. Nuevamente, ¿quién es el responsable? Claro. Entonces, tiene que haber ese. Franklin, de verdad que ha sido un gustazo conversar contigo hoy en la mañana acerca de todos estos temas tan interesantes que seguramente dan para que hubiéramos podido hacerlo con un buen almuerzo, también un asado y seguirlo en la tarde. Esto da para mucho. Le damos gracias a todos los que han estado con nosotros. Nos corresponde en este momento pasarle la palabra a Noraly Duin, entonces ya para que despida formalmente este conversatorio. Muchas gracias, José. Les estamos inmensamente agradecidos a ambos por hacer de esto una conversación muy disfrutable y digerible, sobre todo. Del mismo modo, agradecemos la activa participación de todos los asistentes y debo decir que este es un tema apasionante y ciertamente necesitamos encontrar la legislación apropiada para la inteligencia artificial en estos campos. Sin embargo, no podemos legislar hasta que la sociedad tenga una opinión al respecto y no podremos tener una opinión hasta que comencemos a tener estas conversaciones y debates éticos. Por ello, mi invitación es a que continuemos haciéndolo y tomemos el hábito de comenzar a pensar sobre las implicaciones éticas al tiempo que concebimos una nueva tecnología. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día.